Entonces, pequeñe, pequeñe, peyupe, guapul. Ustedes se dan cuenta que cuando es tan pesado, que usted ahí mismo ya para la época, pequeñe, pequeñe, peyupe, guapul. ¿Estás bien? Bueno, nosotros lo que vamos a estar viendo retumba demasiado. Hola. ¿Qué me parece que está? Por el otro por ahí. Bueno. Cuando nosotros nos proponemos enseñar guaraní u otro idioma, nos preguntamos alguna vez cómo es que aprendemos a hablar. Parece que familia a mí ponemos. ¿Cómo se aprende a hablar? El ser humano tiene una manera innata de adquirir el lenguaje. Durante los 3 primeros años de vida se desarrollan las habilidades lingüísticas y verbales que nos permiten dominar la lengua o lenguas maternas. Esto es un proceso natural. Naturalmente van aprendiendo a hablar y van mejorando cada vez más su lenguaje. Ese es un proceso natural y sencillo, pero aprender una segunda lengua, un segundo idioma, puede ser más complicado. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? Cuando estamos hablando de esa criatura va aprendiendo a hablar, estamos hablando del desarrollo del lenguaje. Es un proceso cognitivo. Sacarme cognitivo para conocimiento, inteligencia, razonamiento, análisis, un buen proceso de a poco. Ese proceso cognitivo, que en este caso hablamos del desarrollo del lenguaje, el ser humano adquiere la capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua. Es el proceso en el cual el niño adquiere, de acuerdo a su edad, todas las destrezas del habla, comprensión, expresión y también cómo relacionarse con el entorno. Yo tengo un bisnieto de 1 año y 7 meses, más vivo que una camioneta de Calvin y nada del tipo.
que no es que él dice nomás lo que dice, él tiene bien a qué se relaciona o con qué está relacionado con lo que dice. Por ejemplo, yo soy su yeyera. Y ayer me llamaron por teléfono, yo estaba hablando con él y con su tía abuela. Ok, me tiró un besito. A ella abuela entonces cortó la comunicación. A ella me llamar a mi yeyera, llamarla otra vez. Ayer se me ponía, a ella tía Sole, con ese diario, y nosotros no nos damos cuenta todo ese proceso que él hace, que la criatura que desde chiquitito hacemos para relacionar esas cosas con el lenguaje. Cuando aprendemos un segundo idioma, no lo acompañamos de pensamiento. Desde tu país, cuando aprendemos un segundo idioma, no lo acompañamos de pensamiento y tampoco necesitamos para comunicarnos socialmente con otra persona. En la mayoría de los casos, pues el que estudia, vamos a poner el que estudia inglés o el que estudia castellano, lo que sea, el que estudia guaraní, segunda lengua guaraní, el hijo de Fátima. Él no necesita entorno para hablar con su entorno, no necesita el guaraní, porque su entorno es castellano hablando. Entonces, lo que él hace, esa capacidad que él tiene, él no necesita en ese momento, él no piensa, pensa. Eso ocurre en otros países, pero en el Paraguay, país bilingüe con dos lenguas oficiales, puede ocurrir de manera diferente. ¿Por qué? Porque el hijo de Fátima, que es castellano hablante, y el hijo que es guaraní hablante, para relacionarse con el otro, en la lengua que habla el otro, necesita pensar, necesita entender, porque en el Paraguay nosotros constitucionalmente somos un país bilingüe. Las lenguas dicen que somos un país bilingüe y no necesitamos luego investigar mucho, salimos a la calle y el grupo de Itaí que está jugando, aunque digan, yo no hablo guaraní, nosotros en mi casa no hablamos guaraní en este egoísmo ni en esa osapurgaya. Entonces, no es necesario por eso motivar a los estudiantes y a comunicarse, pero para comunicarse, motivar el pensamiento en la lengua estudiante. Una imagen repetida en las aulas de lenguas es cuando uno va encuentradito, fichas de trabajo, acá la señora del ministerio pregunta un montón de cosas, pero eso tiene que vivir, eso tengo que hacerlo vivir, no tengo que ser acartonado, no, bella, ya que tema o bella. ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras? El objetivo de la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras es que los alumnos sean capaces de comunicarse de manera natural en contextos reales. Un bebaraña para que él sepa comunicarse. Se trata, por tanto, de enseñar a los estudiantes a convertirse en hablantes ilimitados,
La enseñanza de la lengua. En la actualidad, la enseñanza de la lengua no se debe limitar a transmitir conocimientos teóricos sobre gramática, de vaya posente. Ni tampoco se roga al último jamás o pensa, niente ta 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 ta, niente ta 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 ta, a la mitad no es igual. Digo, de igual. Pues no debe limitarse a transmitir conocimientos teóricos sobre gramática, sobre ortografía, sintaxis. Esa fue la práctica actual. Pero para no sentirnos tan mal, porque un pecha ya no debe. El maestro tiende a revisar en el aula lo que se hizo con él. Así nos enseñamos. El aprendizaje de idiomas es uno de los temas más discutidos desde hace años. En el ámbito de la educación, por supuesto. A algunos les preocupa el problema es cuántos idiomas enseñar, a qué edad empezar. Utilizar la inmersión, ¿saben qué es la inmersión? Lilian, inmersión. Te hago llegar por hampir siya ko hindi mangyari halaga públicamente a denunciar. Yo obedece siya. Otros se preocupan cuando se va a hablar, cuando se planifica la enseñanza de la lengua, de los recursos que tiene. Ustedes no se imaginan la cantidad de recursos que tenemos nosotros a nuestro alrededor para utilizar. Pero para eso, mi imaginación y mis ganas de hacer bien las cosas. Y por último, los métodos que se van a usar, los materiales que se van a usar. La enseñanza de la lengua. ¿Cómo va a lograr hacer todo eso el maestro? La enseñanza es una labor apasionante, pero también complicada. Para enseñar guaraní, castellano u otro idioma, no solo es necesario saber la materia, vengo, vení, cuara, guaraní, a castellano, acá hay otra serie de habilidades tan importantes como los conocimientos del idioma. El primero, saber llegar a los alumnos. ¿Para qué país usted va? Él sabe llegar al que la costumbre a página de los amas. Sabe llegar, veces en mi gobernana y ya es. Ahora primera vista, o mañana, o si la pura sábado, usted quiere ir por hija de su bebé. Saber llevar una clase, motivar. Si mando antes de venir, dejar ahí, por mi fruta, o por el bueno, saquen su libro para abran en la página también, completen el trabajo. Bueno, que te figurita en el teléfono, me parece que coger ahí el monte. Una pequeña caray, con una caray del cual dos figuras son chiquitas, o grupo y eso. Se vuelve a guardar la coja, no ya por pesa. Parece que coja y quieta.
conflictos, diseñar actividades, improvisar, etcétera, etcétera. Para todos los que se enfrentan a la fascinante labor de la enseñanza de un segundo idioma, seguramente que les surgen preguntas y ustedes van a buscar más. ¿Qué hago para que se interesen en algo? Hola, cuando estoy planificando mi clase de pensar, ¿qué voy a hacer para que mis alumnos se sientan motivados, para que les interese? ¿Cómo sé si me están entendiendo? Viene por la duda para mí. No le pongo por una peja que va a tener panajando. ¿Cómo me enfrento a un grupo de personas de distintas edades e intereses? Pero yo quisiera algo más guapo. Guapo y cuando vea a Sheisha es conmigo. Yo creo total y absoluto. Sheisha conmigo. ¿Cuál es la orientación actual de la enseñanza de la lengua? Esto es muy importante. Es la proyección comunicativa del aprendizaje lingüístico. Por eso sí hablamos de enfoque comunicativo. Aprendemos la lengua para comunicar, no para dejar escrito, no, para comunicar. La funcionalidad que adquieren los conocimientos de uso. Es decir, ¿qué función? Yo sé que puedo decir esto acá, yo sé que puedo decir aquello acá. ¿Para qué uso? Los procesos y el desarrollo de la competencia comunicativa. El cómo enseñar una lengua indígena imagina el aula como un espacio de interacción lingüística, a través de la lengua o gracias a la lengua. Interacción lingüística, pedagógica e intelectiva. La inteligencia que está, yo debo lograr que mis alumnos pongan su inteligencia, su capacidad intelectiva en beneficio de la comunicación. La lengua se tiene que presentar como algo vivo y dinámico. Probablemente a ustedes les utiliza ese versito que les dije a comenzar, que Jesús hablaba cuando la Biblia está hablando. Pero aquí la lengua es algo vivo, es algo dinámico, es algo que surge. ¿De qué premisa parte? Parte de la premisa que enseñar lengua es hacer conocer los mecanismos y resortes que posee la estructura de la lengua. Conocer, en el caso de los enseñadores aquí, todos los mecanismos que forman parte de la estructura de la lengua. Me extrañó muchísimo, no quise ser. Bueno, no quise ser. Ya dije por cocina. Ya digo, con Ana Pérez. Tôi quay tại sao mà ô hay là abuye. Tại sao đi bộ cũng hay một bé mà socorro. Y va escrito en un libro. No puede ser. Cuando yo era jovencita ya había todo eso escrito. Y yo que fui jovencita hace muchísimo tiempo. El cómo enseñar está direccionado al desarrollo de la capacidad oral del estudiante de lengua guaraní o castellano como segunda lengua debe adquirir y aplicar en contextos no áureos, es decir, usar el idioma en situaciones cotidianas, rutinarias y de ocio. Capacidad oral para usar el guaraní en diferentes situaciones. Le mando a completar. En conclusión, ¿qué es lo que
Proponemos una enseñanza de lenguas de carácter eminentemente práctico, en la que si todo va bien, el docente permanece en segundo plano. ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que elabora? ¿Quién es el que crea? El estudiante. Clave para enseñar guaraní o castellano como segundo idioma. No se olviden, esto es importantísimo. La enseñanza de un segundo idioma tiene que favorecer el pensamiento en ese idioma. Las reglas son los que hablan de hoy de las reglas gramaticales y el vocabulario no sirven de nada si no enseñamos al alumno a comunicarse y a pensar en mucho. Ambas en la vida de la pobreza. Yang es una o mana ni ko una mana ni apa de mana. Pero digo, estás estás pronunciando mal. No, lo importante es que hable. Después lo vamos a ir corrigiendo. Piensa en el niñetito que dice todo, dice cuando quiere, pero si una cosa difícil, que porque la bella porque tampoco. El aula de idiomas, voy a clase de lenguas, debe ser un espacio para comunicación y el intercambio. No existe una perfección dentro de nosotros, no hay, sino un saber hacer. A esto es lo que les estoy invitando, a llegar a ese saber hacer. Por ello, en la búsqueda de una metodología adecuada para la enseñanza de la segunda lengua y la adaptación constante del método, teorías, enfoques y estilos de enseñanza-aprendizaje, y con base en los presupuestos metodológicos actuales, nos decidimos a presentar este método al que designamos como enfoque comunicativo emocional cognitivo. Un nuevo enfoque. Planteamos un nuevo enfoque de la enseñanza de la lengua basado en la emoción, el sentimiento, la reflexión y el análisis, para que el alumno se transforme en hablante competente que usa la lengua con habilidad para comunicarse efectivamente. Ahí tenemos enfoque comunicativo emocional cognitivo, ESEM. La propuesta es basar y enfocar la enseñanza de la lengua primero en el logro de una comunicación plena. Utilizar la emoción como disparador de la motivación. Lo cognitivo, porque lo cognitivo propicia reflexión, análisis, anticipación, creación, predicción. La cognición es importante para mejorar ostensiblemente la predicción, el conocimiento y la solución de problemas. El ser se sustenta en la emoción, el sentimiento, la emoción, el análisis. El enfoque es comunicativo. Esto es lo que tenemos que recordar. El enfoque es comunicativo. ¿Por qué? Porque asume la comunicación como lo esencial en la enseñanza de lengua. Ahora tú ves el papel, pero anda, pero bomba, azúcar, pero en el colegio hay una increíble y apoya con nada, no por el si usted tiene una haga que parece una pareja que no importaba. Entonces está fallando, no hay comunicación. Y eso es
emocional porque considera la emoción como disparador de la motivación. El punto de la pesada, era también, la pesada no te importa con la nueva, Tuhan puede dirasa Ella apa yang punya itu luar bawa nanti orang duda orang ada orang heta sudah dan porque los paraguayos se emocionan tanto cuando escuchan una canción porque le llega por la emoción, le llega por el alma, le llega por el sentimiento. Entonces vamos a trabajar la comunicación, la emoción para motivar y cognitivo porque propone el desarrollo de operaciones cognitivas tales como la reflexión, la comprensión. El S, ¿qué era ese? Enfoque comunicativo, Llega importante enfoque comunicativo, emocional, cognitivo. Voy a brindarle ya, tengo cerdo por hoy la hemos visto y no puedo apretarse el culpa. Ciclo. Libertad de la periódico del club. ¿Sí? Pingüinito, pingüama para pingüino. No, pingüino comió limpita. Disculpen. Entonces, el ESET busca de integrar componentes cognitivos así como los emocionales, afectivos, motivacionales, porque por la afectividad, por la emoción, yo me siento motivada a hacer algo. Esa motivación influye en el aprendizaje, porque para aprender es imprescindible poder hacer, lo cual hace referencia a lo cognitivo. Porque lo cognitivo es que me da las estrategias, me da la capacidad de hacer análisis, de hacer abstracción, de hacer comparación. Pero aparte de todo eso, es importante querer hacer. Esta ya observa, no sé, querer hacer, tener la disposición, la intención, la motivación y la persistencia suficiente para lograr el objetivo. El ser que presentamos imagina el aula como un espacio de interacción lingüística, pedagógica e intelectiva, un lugar de observación e intervención, donde la lengua se presenta como algo vivo y dinámico. Parte de la premisa de enseñar lenguas es hacer conocer los mecanismos y resortes que posee la lengua, las posibilidades de transmitir ideas, conocimientos, pensamientos, sentimientos. Asume
les hacía antes, y reconoce los aportes de cada uno de ellos. Adopta la teoría de interaccionismo social. ¿Qué quiere decir eso? La relación social que se establece entre las personas. Y pide que se trabaje con un enfoque comunicativo, emocional, cognitivo. Para ello toma en consideración, piensa, que se aunan las capacidades innatas del ser humano para aprender una segunda lengua o lengua extranjera con el hecho imponderable de vivir y comunicarse en una sociedad con una cultura completa. Este nuevo enfoque en la enseñanza de la lengua busca que el alumno se transforme busca que el alumno se transforme en hablante competente. Ese es de hablante competente, que sepa producir, que sepa comprender, que sepa resumir ideas, reformular, redactar, repetir, dialogar, opinar, captar significados, crear, jerarquizar, sintetizar, seleccionar. El sueño del niño. Si yo consigo que mi alumno haga eso, qué maravilla. Puedo salir tranquila a pasear. Bueno, si hay una pregunta, ¿qué es lo que esto dice? La principal finalidad es ayudar a la adquisición de competencia comunicativa, que sepa comunicarse, que sepa hacerse entender. Y ahí abajo hay algo muy importante, dice, mediante el desarrollo de destrezas y habilidades, y no tanto de contenidos. Yo me preocupo por mi contenido y estoy, ya voy a usar una palabra que está muy inteligente. Estoy jodiendo al alumno, estoy entomando al alumno, le estoy enseñando lo que él necesita en realidad para comunicarse. El excepto como marco metodológico ideal de actuación docente asume que el objetivo del profesor de lengua extranjera o segunda lengua, ¿cuál es? Que sus alumnos alcancen una comunicación plena, una comunicación, una competencia plena. ¿Eso qué implica? Competencia cega y un conocimiento de la cultura que debe utilizar esa lengua. Es decir, todo lo que tiene que usar de la lengua. Escuché la señora que estuvo hablando de proyectos. Sí. No me acuerdo cuál era el proyecto que tenía. A través de la modernidad, la cultura del teléfono, que van a surgir, que van a decir, se va y te gusten, se pongan a usar, y él va a decir, ya se quedara, pero nosotros no hacemos eso. Conocimiento de la cultura que ridiculiza esa ley. Debe considerar el contexto donde se produce la comunicación, donde, en la casa, en el aula, en el patio, en el jardín, en la cancha, las características de los alumnos.
capacidades, sus estilos de aprendizaje, condiciones de intención comunicativa. Hay que decir, hay por ejemplo, 40 años, ingeniero agrónomo. A de cañada 25 años. Sacó 4 como va a poder. Algo me dice, ¿qué hicieron conmigo en el colegio? Yo digo, por ahí, tantos años no sé nada, no entiendo. Ambos Jesús. A ver, ¿cómo tenía que te? Hay ojo y ojo, ambos Jesús, pero hay con que lleva y cada uno mancha. O me comunica. Sí. El ese emocional, el enfoque emocional. Nuestros estados y procesos mentales implícitos tienen necesariamente un componente emocional motivacional, especialmente en relación con el mundo social. Para relacionarme con lo otro, yo, si me golpea mi emoción, cuando hablo de emoción no hablo solo de lo que me gusta, hablo también de lo que no me gusta. En ese sentido, para que el sujeto se sienta motivado a aprender unos contenidos de forma significativa, es necesario que pueda atribuir sentido a aquello que se le propone. ¿Qué entienden ustedes por esto? Atribuir sentido a aquello que se le propone. Vaya para ustedes. Por lo menos se tiene que se apropie, que dice atribuir sentido. Hoy podemos parecer, ya como un peo y conteleja, un peo y conaja, un peo y catujado por uno. De ahí la enseñanza de la lengua basada en la emoción, para que el alumno se transforme en mente. Para el método comunicativo, emocional y cognitivo, considera que las personas aprenden y dan sentido al mundo que les rodea a través de las interacciones, de los relacionamientos, de los diálogos en los que participan desde el momento en que nacen. Vamos con dahil natin ang memorabilis niya. May pag-oabi. Dahil siya di ko marawin. May pamatang umpisa na mo lang minta maaari na mo wanday kung ba't ikaw piya. So, ita na si Kaminay. Boy? Di mo na. Sige ko kayo na Pepenico y por una poca tiene está en pleno proceso de desarrollo del lenguaje y por nada hay un volcán ikatuha keluge ikatupilo ndo ure opora tu batemo keluge rahbai sabagai ure hamne rahbai jabe
vemos que se mejora el curso de estimulación temprana. Lo que apoyo es estimulación acorde a su edad. Có anh ba ấy cùng từ mà xã ư ấy có ba quả ba bề ha thì vậy nó quan điểm o a veces lo que quan điểm es ha một cái gì biết gì thì vậy thì quan điểm no es que haga muy corrido la transeculación la hace como suelta pero se hace entender. sí se hace entender O si quiere tal cosa. sí. Bueno, exactamente Maestra, bueno, César era Luis Alberto Nogueras Ayuna Barrero, ¿cómo se llama? Saya Luis Alberto Nogueras Ayuna Barrero. Cada vez que me cae con baño, me cae con una se trata con tu hija, pero bueno, yo tengo una hija también que tiene 4 años, era leía así. Kalau yo soy ventaja, es muy difícil porque lo está haciendo la vez, yo no sé qué es eso. A mi hija le digo, ella me puede prender el aire, ella prende el aire, ella me puede prender el aire acondicionado y poner a 25 grados. ¿Cómo yo le diría que es barato? Y está toda la contrapartida. Famoso de que si el término hubo pereza de ¿cómo le explico eso en latín? escuchamos una cosa. Es muy difícil realmente. Escuchamos una cosa. Puedo estar llevando justamente, no importa la corrección de la mental. Lo que importa es que después de bailar hablando, lo que importa es que ella, si que tiene 4 años, comprende, ella asocia. Es bueno, le digo, es lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Pérez Barrero, Patricia del Cerebro, Cuchipanero, Casi Paco es para el Ministerio de Educación, la lengua ¿qué el docente de lengua? Pretende que almohada el cuerpo. Pretende que el estudiante de modo espontáneo adquiera la lengua y llegue a utilizarla de forma práctica y eficaz en las diversas situaciones comunicativas. ¿Cómo podemos crear en el aula ese espacio para la comunicación? ¿Cómo podemos transformar el aula en el escenario ideal para el guaraní o castellano u otro idioma? Trucos para enseñar guaraní, castellano o otro segundo idioma. No abusar a computadora. El computador que tenga mejor no abusar de ejercicios repetitivos de gramática o vocabulario. Que luego propon diferentes actividades para motivar al alumno. Haz sentir seguros a tus alumnos para que puedan comunicarse con fluidez. Ayuda a tus alumnos a pensar en el segundo idioma sin que tengan que traducir. Motivar a los alumnos a asistir a encuentros con nativos. La palabra nativo ahí quiere decir que de lengua materna, de esa lengua materna que él está estudiando. Nativo de la lengua que él estudia, no está puesto en el sentido de bueno.
debates, juegos de rol, pecuaria para el juego de rol, teatro, escenificación de situaciones, diálogos, etc. Estas actividades, además de favorecer la comunicación, contribuyen a aumentar la motivación y la participación de los alumnos. Escuchen bien, a sentir seguros a los alumnos para que puedan comunicarse con fluidez. Que también permitan o guaraje sea, como que usted me acuerda de que vamos a dejar ya que está bien o ya ayuda a tus alumnos a sentirse seguros y cómodos para comunicarse. Recuerda siempre, están aprendiendo. Y no es tan importante la exactitud en lo que dicen. Lo más importante es que él comience a comunicarse en la lengua que está estudiando. Uno, no abuses de ejercicios repetitivos, de gramática o vocabulario. Recuerda que la comunicación conlleva la adquisición de la gramática y el vocabulario va a venir después. Propon diferentes actividades para motivar al alumno. Dedica tiempo de aula a actividades conjuntas y espacios de comunicación, debates, juegos de rol, teatros, escenificación de situaciones, diálogo, etc. ¿Se dan cuenta ustedes que si nosotros proponemos esta manera de enseñar, él no va a trabajar solo, él no va a estar sentadito en el asiento, solito? No, yo lo que voy a tratar es que él, por eso es que mi cabecita tiene que aprender muchas cosas. Yo tengo que dejar que mi alumno me haga sentir tanto y dice mi alumno que si me dejo, se me va a dar. Para que me golpeen. ¿Qué está haciendo? Está hablando. Está utilizando la lengua. No. Antes de mi época. Posición de clase. Una bolita y puntero. Que ya mañana va a retomar. Que ya me va a pagar. No, vamos, tema. Ahora, yo tengo que tratar de que mi alumno se relacione con el otro. Ayuda a tus alumnos a sentirse cómodos y seguros. Eso que no tengan que traducir para usar el segundo idioma. Ya les expliqué a qué se refería el encuentro con nativos. Supongamos alguien que vive acá en Asunción, o que vive en Capiatá, o lo que sea, en el barrio medio chuchi, y sale, y la profesora les lleva a un lugar niños normales que hablan guaraní. Ahí hay dos posiciones. Una que yo creo que mi hipoteca con lo que hablan guaraní. La profesora, no, que no se junte con lo que hablan guaraní. Al contrario, vamos, deslargamos que van a verse, van a hacer lo imposible para descifrar qué es lo que el otro le está diciendo. Y aunque nos parezca raro, van a utilizar hojas, plantas, ramas, lo que sea, para que el otro entienda lo que le está diciendo. Recordar, en primer lugar, el docente debe transmitir confianza a su alumno. En segundo lugar, el docente tiene que evaluar siempre en positivo.
está con su compañero Amontima hoy. Pero igual me abuelo, socorro. El profesor de lenguas también puede apoyarse en las nuevas tecnologías. Para todo eso que estamos diciendo se deben considerar los objetivos de los alumnos, los contenidos, los recursos o materiales, la metodología. Enseñar idiomas puede ser una de las profesiones más gratificantes. Nada es comparable a ver cómo los alumnos aprenden a comunicarse en una lengua nueva y se vuelven cada vez más competentes al hablarla o escribirla. Pero para que esto ocurra necesitamos una serie de factores claves a la hora de la enseñanza. Por parte del alumno, que se necesita que el alumno haga esfuerzo, que el alumno tenga motivación, se sienta motivado y buena actitud. El docente lo primero que debe hacer es diseñar una clase bien estructurada, dinámica, en la que se pongan en práctica las 4 destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, oral, lectora y escrita. Una clave que no se olvida, la principal, es como la llave que abre todas las puertas: el uso exclusivo del idioma que se enseña durante toda la clase. No, yo enseño castellano en guaraní o yo enseño guaraní en castellano. Es un contrasentido. Hay numerosas actividades que se pueden llevar a cabo y esta variará dependiendo del alumno y compañía. En el área del lenguaje, estrategias metodológicas recomendadas por el enfoque comunicativo: utilizar cuentos, trabalenguas, adivinanzas, canciones, rimas. Un cuento puede ayudar a los niños a que superen posibles conflictos y establezcan valores. Además, favorece la relación del niño con su familia y con los demás. Trabalenguas. Todos sabemos que son los trabalenguas: oraciones cortas o textos breves creados para que su pronunciación en voz alta sea de difícil articulación. Trabalengua pequeña. Hoy no quiere tape muñeca, tal pupo aquí. Hacia arriba. Hacia vamos a ese. Acá tenemos para qué sirven los trabalenguas. Y aparte de que nos ayuda a soltar la lengua, por eso se llama trabalengua, destraba la lengua. Nos ayuda a la fluidez de la lectura
fomenta el interés y la concentración. Pecaraíca, quizás ayuda, o vapúa que no de pecaría y quiere, hay un y se tiene y peor que va a pedir. Y Catupa ya volvió con el pelo, TikTok que pasó el ya llegó Mira. Vamos a una directora de escena. Te voy a quererle. Ahora que voy a poner, puedo poner. Pero que tenga ritmo. Acuérdense de trabalenguas, debe ser una actividad placentera, no debe ser una actividad de trabalenguas ya practica. ¿Qué es la profesor? Este profesor. Canciones son recursos literarios que afianzan en el niño la concentración y el sentido libre. Acá, por ejemplo, hay una, dice, Mama, pa, opuka, she, apuka, Mama, pa, se, she, hace, hace. Libertad total, el que quiere puede levantarse a leer, hacer más o menos sobre esto, en el ritmo que quiere. ¿Quién se ofrece? Miguel, no importa vende o no. Comamos el ritmo del cuerpo. No me venga acá con la nueva teoría, porque te voy a echar. Che, permiso la vida. Che, amabilidad. Che, pro vida, pro familia, pro niños. En Valletán, como Seba Supercuera, y ya pudo decir, la importancia de que ella en el estado. El nene perillana, permítame. 4 años digo Argentina. Hija y compañera y pareja. Ochuca. Pero lo que hablan al pico peba. Con el Cosaray, 1 año ese. Ochuca. Un peba te coña que te contaba mañana en el cambio. Llega el puta. Y en broma, ¿dónde se fue? Miguel, ni en broma. Bueno, ¿quién va a hacer este pues rápido? ¿Quién va a hacer la lechada pura? ¿Quién quiera con? Allá hay potaria, como a poner, opuka. Más ritmo. Vete.
se pasa de una actividad a otra, siempre puede poner una canción, algo, se pueden hacer modificaciones en el ritmo de la música, fomentar actividades rítmicas ligadas a los movimientos básicos naturales, caminar, saltar, correr, saltar. Lo mismo ocurre con las rimas. Terminan con en o mahae, aperuane, carayotu, pechuque pae, paeo caruse, pehuerushi pejetayo para, aposerva, oite, a o un tanto, guajepona. Lo importante, me voy a sentir tan reconfortada si se ve que les llegó acá, que se dieron cuenta que tengo que enseñarle como jugando, no presionarle a nuestros alumnos. Las rimas también son breves y tienen la particularidad de tener musicalidad al decirles. Es por eso que a los niños y a las niñas les gusta repetir las rimas. A través de las rimas podemos ir aportando vocabulario, nuevo vocabulario. Con Baracayaki, Esalo, Rete, Omae, Sanite, como muy gente, Coyupiba, de Baracayaki, Corniconi, González. Coyupi, Baracayaki, Corniconi, vamos a poner artísticamente un pelo de los y camisámonos y oye guapo a pisar o de cara que me botable él va a preparar la rima. Ahora, mientras que él se prepara, ¿cómo se llama él? Caliente. Caliente te digo como guapo. Caliente no te ha pedido a ti. ¡Qué caliente! Bueno. Sentaba San Juan Bautista de las Misiones. Mañana se le dijo de hogar, algo a imagínate, algo a preguntar, como siempre que historieta en la que no voy con al que sheha, como es la ara o shagama algo a bajado. Hay dos diablos. Ay, sa guama, pero ako, ang yoy guama,
por mucho por igual, al cabo tuyo. Adivinanzas. Bonita comunidad usaba una viva de adivinanzas. Por el tema vamos a poner el ritmo de. Eso ustedes pueden crear miles y cientos. Sí, fácil. Parece que por aquí uno dice una cosa interesante, todo un sentido. Es importante incorporar una actividad auditiva, por ejemplo, música a bomba. Yo estoy tan llamado sí, algunas cosas que les sugiero. Cuentan un cuento loco. Los alumnos construyen un cuento entre todos, una platicada y trata de meter su palabra donde queda mejor para el cuento. Siluetas divertidas, como un chef. ¿Yo qué hago? Vamos a jugar en la clase al restaurante. Y los alumnos traen, yo traigo al aula todas las cosas o les pido que traigan en su casa, el salero, cosas así para enseñarles. Poniendo la mesa, tratando de poner la mesa y ese niño uno va a ver un montón de cosas. Acá hay cosas que pueden llevar al aula. Menú para aprender el vocabulario de la comida, un reloj para que ande con la mesilla para que vaya marcando la hora, folletos turísticos. Yo le enseño ahí las palabras que necesito introducir. Revistas, periódicos, figuras, fotos de señales de tránsito, una bolsa o un maletín con ropa, tengo que tenerlo en la clase. Entonces, vamos a hablar de esto. Saca, habla de caso. ¿Quién va a ponerse el pantalón? Vamos, que tapea. Va o papel. Vamos a poner una fuera de la bebida más. Es decir, que las ropas que llevo me sirvan para ilustrar lo que estoy haciendo, lo que quiero enseñar. Esto es en apretada síntesis la propuesta del S. Me sentiría, es decir, el S ahí puse una E de más. Disculpen. El cómo, el por qué y el para qué de este enfoque. Si alguien me pregunta qué busca este enfoque, busca la comunicación, que mi alumno aprenda a comunicarse. Me sentiría personalmente muy gratificada si el S contribuye a mejorar la enseñanza de la segunda lengua, si el docente la acepta como un significativo aporte para su gestión pedagógica en el área de la lengua. Dicho de otro modo, si el enfoque se constituye en un aporte para desarrollar la competencia metodológica del docente. Vamos a